Hola a todos, bienvenidos a este foro de banca, inversiones y fintech que Forbes Colombia desarrolla con el objetivo de medirle el pulso a qué es lo que está pasando con la banca, con los mercados financieros y con toda esta nueva ola tecnológica que está ocurriendo no solamente en Colombia, sino en todo el mundo. Vamos a tener un grupo de invitados bien interesantes, quienes nos van a dar luces sobre qué está pasando en todos estos frentes. Mi nombre es Aldemar Moreno, yo soy el editor de Forbes en Colombia y me complace presentar a nuestro invitado en este panel en particular. Se trata ni más ni menos que de César Ferrari, el superintendente financiero de Colombia. Superintendente, bienvenido y muchas gracias por estar con nosotros. No, gracias por la invitación. Bueno, usted tiene un recorrido increíble, no solamente en Colombia, sino en muchas partes del mundo, en Perú, también estuvo en África, y ha tenido un recorrido bien interesante en los últimos años. Por eso esta pregunta tiene todo el sentido, es cómo queda el sistema financiero colombiano luego de casi 4 años de gestión suya. ¿Cuáles son esas líneas generales de lo que pasa con el sistema financiero a partir de esa mirada suya que puede compararlo con muchos momentos de su vida inclusive? ¿Y qué tal está de salud el sistema financiero colombiano? Bueno, empezaré por la segunda parte. La salud del sistema financiero peruano, perdón, del sistema financiero colombiano ha mejorado sustancialmente. Yo recuerdo que cuando llegué a la superintendencia hace ya casi más de 3 años y medio, había como 15 bancos en mala situación económica. Ahora creo que solamente son 3. Ujú. Y eso quiere decir que hemos mejorado un montón. El crédito ha crecido, las exigibilidades y los depósitos han aumentado. En fin, yo creo que la salud del sistema financiero es bastante buena, es bastante prometedora también. Ahora, ese sistema se engarza en una economía que ha mostrado signos de resiliencia, se mantiene más o menos estable, no crece mucho, pero creo que también ha mantenido, en medio de tantas idas y venían, tantos recovecos, ha mantenido su solidez también, y eso también es un signo positivo. Claro. En esa mejor situación del sistema financiero, la superintendencia, ¿qué rol ha jugado? Mejor dicho, ¿ha sido un tema de regulación o de regulación macroprudencial, por ejemplo, que Colombia se ha destacado mucho en eso? ¿O qué otros factores han llevado a que la superintendencia juegue un rol clave en mantener una buena salud del sistema financiero? Yo creo que ha habido una serie de iniciativas sumamente positivas para el desarrollo del sistema financiero. Desde que yo llegué a la superintendencia establecimos 5 proyectos estratégicos Ujú. y esos proyectos estratégicos comienzan a dar resultados y comienzan a mostrar y dar un camino para un mayor desarrollo del sistema financiero. Esos proyectos tienen que ver con finanzas abiertas. Hace poco el gobierno sacó un decreto que hace las finanzas abiertas obligatorias Ujú. y eso es un punto sustancial. ¿Por qué razón? Mire, la competencia en cualquier mercado está dado siempre por precios libres, libre entrada y salida de agentes y información simétrica. Lo que permite las finanzas abiertas es la información simétrica, Claro. que todos los agentes que funcionan en ese mercado tengan la misma información, o sea, los bancos de los clientes o los clientes de los bancos, de todo el sistema. Eso finalmente, desde el 22, fue una cuestión voluntaria, pero a partir de, me parece, abril del 26, ya es obligatoria. Ujú. Y eso significa un cambio enorme. Y nosotros hemos venido empujando esa cuestión. Claro, y muy probablemente a partir de esto me parece un hecho importante porque es una regulación que sale en abril del 2026, pero muy seguramente los usuarios vamos a empezar a ver novedades porque a nosotros como usuarios sí nos va a cambiar mucho la vida desde una perspectiva de la relación, por ejemplo, con las aplicaciones o con los servicios que ofrecen los bancos. Una idea sobre eso, porque usted va a estar hasta el 7 de agosto, llega un nuevo gobierno, muy probablemente haya un nuevo superintendente, pero que ya haya en Colombia regulación clara sobre Open Finance y Open Banking es un cambio muy importante. Un par de ideas sobre qué cree usted que podría pasar desde una perspectiva de los usuarios en su futuro próximo con una regulación ya aplicada obligatoriamente de Open. Mire, lo más importante que va a pasar es que al volverse más competitivo el sistema, va a aumentar el número de créditos y va a reducir la tasa de interés. Y eso evidentemente va a repercutir sobre los clientes y se va a sentir beneficiado del sistema. Y eso es un avance importantísimo
el desarrollo financiero de Colombia. Ese es el primer proyecto. El segundo proyecto, que tiene que ver un poco con el anterior, es lo que llamamos supervisión digital. Supervisión digital quiere decir de que, como los bancos cada vez son más digitales, la superintendencia en su ejercicio de supervisión, que es el mandato de ley, no podía quedarse atrás. Entonces tenía que comenzar a pensar también en cómo hacer una supervisión digital. Y una supervisión digital es que toda la información que nos entregan ya no sea entregado en cassettes, como decía alguna vez la circular básica jurídica, sino que sea entregada en forma digital, de tal manera que podamos extraer la información y de esa manera se pueda procesar en tiempo real y mucho más rápido. Eso es un avance importantísimo sobre esta cuestión. Hemos comenzado a desarrollar algunos módulos que le sirven a la supervisión digital, por ejemplo, Murik, que es un módico único para la captura de información sobre colocaciones. De tal manera que después seguiremos con captaciones, después seguiremos con tesorería, después, en fin, con todos los elementos de una hoja de balance. Pero eso también es importantísimo, porque eso posibilita que finanzas abiertas sea más fácil también. En fin, esos dos proyectos son los proyectos fundamentales que impulsamos desde mi inicio, de que yo llegara a la superintendencia, y creo que van a hacer un cambio fundamental en el desarrollo del sistema financiero colombiano. Y eso me parece que es una cosa que se le debía al sistema financiero. Claro, hemos mejorado las utilidades, los bancos y en general todo el sistema financiero ha mejorado sus resultados. Pero eso ha sido, entre otras cosas, porque comienzan a aparecer estos nuevos hitos de desarrollo financiero. ¿Por qué ha mejorado otro? ¿Por qué ha mejorado los resultados? Porque ha habido una actitud mucho más positiva, mucho más dialogante con el sistema financiero, porque es una actitud que no es solamente dialogante, sino que es de puertas abiertas. Para cualquier inquietud siempre estamos atentos para que los trámites que podrían demorar antes un mes, ahora sean en 3 o 4 días. En fin, todo eso es un panorama amplio que permite decir, caramba, el sistema está mejorando, el sistema se está desarrollando y la superintendencia está liderando este tipo de desarrollo. Perfecto. Esos son dos proyectos, pero también hicimos otros proyectos. El tercero tiene que ver con una nueva matriz de riesgos. Los riesgos tradicionales en la economía son los riesgos de crédito, los riesgos de liquidez, los riesgos de solvencia. Pero esos riesgos no incorporaban los otros riesgos que se dan en la sociedad, en la economía. Por ejemplo, y siempre pongo este ejemplo porque me parece muy ilustrativo. Mi oficina queda mirando los bosques orientales de Bogotá. Entonces, el año pasado, me parece, se veía, o lo anterior pasado, se veía como los bosques se incendiaban y generaban unas humaredas y de vez en cuando veíamos unas llamaradas enormes. Entonces yo me decía, híjole, si abajo de esos bosques hubiera unas plantaciones, pues las plantaciones también se quemaban. Y entonces si las plantaciones se queman, ¿de dónde se genera ingreso los campesinos o los propietarios para pagar las deudas que asumieron para mejorar esa plantación? O sea, lo que estaba en el fondo diciendo es que un riesgo climático que hizo que los bosques se secaran y se incendiaran tan fácilmente, acaba potenciando un riesgo de crédito, porque entonces es más difícil que pague ahora el crédito. Entonces, esa observación generó una necesidad de completar la matriz de riesgo, ya no solamente con los riesgos tradicionales, sino con los riesgos emergentes. Claro. Ese fue el tercer proyecto. Ese sí ya lo terminamos. Una cosa, porque yo coincido con usted que realmente el panorama de riesgos para el sistema financiero hoy ha cambiado, tanto que, por ejemplo, hay que incorporar los riesgos climáticos, cómo pueden llegar a afectar a mí o a una entidad financiera. Pero ha habido otros riesgos, digamos, vimos casos en Estados Unidos, el Silicon Valley Bank, que también era un riesgo de liquidez, era un riesgo tradicional, pero lo que yo quiero es, los mismos riesgos tradicionales también han cambiado. Quiero decir, hoy un banco está mucho más expuesto por la velocidad en la que se hacen las transacciones, por la posibilidad en que alguien consigna o retira su plata de un lugar a otro. ¿Incorporaron también algo de eso, de esta nueva velocidad en la transaccionalidad que tanto condiciona los factores de riesgo de una entidad financiera? Esos son parte de los riesgos emergentes.
Ahora las transacciones son mucho más rápidas y por lo tanto los riesgos de que esas transacciones mucho más rápidas que vacíen un banco en cuestiones de minutos son más posibles. Y eso es un poco lo que está señalando. Claro que sí, y eso lo que nos ha llevado es a desarrollar más instrumentos para controlar ciberseguridad, para desarrollar ciberseguridad, que es parte precisamente para evitar que se produzcan esos riesgos. Perfecto. Bueno, Pero ese es el tercer proyecto. El cuarto proyecto que me parece muy importante, porque ese fue el que ha facilitado todas las operaciones que se han hecho, es que comenzamos a revisar toda la legislación que la superintendencia ha emitido, que en realidad no son leyes ni decretos, sino son circulares. Yo firmo circulares externas, circulares internas. En fin, esas circulares hacían parte de dos cuerpos: la circular básica jurídica y la circular básica contable y financiera. Entonces, lo que hemos hecho es revisarla completamente y eliminar cosas que eran obsoletas, que eran atrasadas, que se repetían, que eran garrafosas porque era muy difícil leer. Y lo mencionaba hace un ratito, o sea, en la circular básica jurídica, me parece, se consignaba que la información tenían que entregarla en disquetes. A estas alturas del partido, pues si ya no se usan los disquetes, entonces es una obsolescencia que había que eliminar. Eso ya lo hicimos. Hemos sacado dos nuevas circulares: la circular básica jurídica renovada y la circular básica financiera, decidimos llamarla solamente financiera. Y eso ya está en vigencia desde hace varios meses. Ese es el cuarto proyecto y ese ha sido tal vez uno de los más importantes porque ha permitido avanzar en el desarrollo financiero del país a partir de unas normas, unas circulares mucho más sencillas. En fin, y el último proyecto que quiero mencionar, que tiene que ver con todos los anteriores, es la reestructuración de la financiera, perdón, de la superintendencia. Porque claro, si cambia la manera de recoger información, si cambia la manera como se computan los riesgos, si cambia el rol de los agentes, pues la superintendencia también tenía que cambiar. Nosotros programamos un decreto para hacer este cambio mucho más sencillo. Al final el decreto no salió, no se firmó, en fin, pero comenzamos a hacer los mismos cambios al interior de la superintendencia que se podían hacer sin necesidad de decreto. Por ejemplo, en la superintendencia, antiguamente, una misma persona hacía la supervisión y hacía la sanción, determinaba la sanción y lo determinaba su libre albedrío, lo cual genera unos riesgos morales enormes. Entonces ahora lo que hicimos fue: una persona hace la supervisión, otra persona hace la sanción, de tal manera que no haya un problema de riesgo ahí entre los dos, de riesgo moral entre los dos, y además el sancionador no impone las sanciones a su libre albedrío. Hay una dosimetría para determinar esas sanciones de acuerdo a la falta. En fin, todos esos instrumentos hacen parte de una manera de tener organizada la superintendencia, y eso es una forma de darle mayor modernidad, siempre dentro de un marco de diálogo y de puertas abiertas. Dos preguntas para cerrar esta primera parte, y luego pasamos a Mercado de Valores. La primera, hay un dolor permanente por dos temas para la banca. Yo sé que eso no está bajo su potestad, pero quisiera una reflexión suya luego de haber estado 4 años allá al frente. Y el sistema financiero siempre lo menciona: la tasa de usura y el 4 por mil. Se quejan porque genera sesgos, porque genera restricciones de acceso a crédito para ciertos niveles de la población, etcétera. Una reflexión sobre esos dos temas que son tan sensibles en general para el sistema financiero a partir de su experiencia en estos 4 años. ¿Qué tan importantes son? ¿Si son relevantes, no son relevantes? La tasa de usura es simple el promedio de las tasas comerciales multiplicada por 1.5. Eso determina la tasa de usura. Poco a poco se han ido determinando varias tasas de usura porque corresponde a los diferentes segmentos del mercado. Eso es un problema, porque siempre impone un techo y no deja determinar, no deja que el riesgo fluya libremente. Sí. O sea, ahora, siempre dije yo: oiga, a mí puede ser que no me guste, pero eso es un mandato de la ley. Sí, exacto. Entonces, si ustedes quieren cambiar eso, pues tienen que patinar una ley nueva. Claro, claro. Mientras tanto, yo seguiría aplicando lo que dice la ley. No tiene nada más.
Por eso digo, puede ser que no me guste, pero me gusta o no me gusta, tengo que Ya aprobarlo. esto tiene que ir al Congreso Claro necesariamente que sí, y claro que sí. discutirse allá como Sí, una sola. además es una ley muy vieja del año 80 y tantos. Ese es el primer punto. El otro punto tiene que ver con Y el 4 por mil. el 4 por mil. 4 por mil es un impuesto de fácil recaudación que recauda muchísimo dinero y recuerde que inicialmente comenzó con el 1%, 1 por mil, después el 2 por mil. Se suscitaron algunos problemas geológicos y catástrofes en Colombia, lo aumentaron al 3 y finalmente llegaron al 4 por mil. Ya no lo quisieron seguir subiendo, pero seguramente lo podrían haber hecho. El asunto es que no parece haber una fuente fácil de recaudación como Que es el reemplace. 4 por mil que reemplace a este impuesto y por esa razón ha sido subsistido. Yo le diría, si no hubiera ninguna consecuencia tributaria sobre esto, pues él elimínalo, porque Sería mejor eliminarlo. claro que sí. Claro. Pero también eso tiene consecuencias tributarias. De hecho, por eso los gobiernos sucesivos que había en Colombia no lo han eliminado y más bien lo han ido aumentando progresivamente Claro. ante la necesidad de captar más rentas tributarias. Y creo que el problema está en que siempre se ha privilegiado los impuestos indirectos sobre los impuestos directos. Y eso es uno de los problemas que tiene la estructura tributaria colombiana. Claro. Bueno, y la segunda pregunta tiene que ver con el... eh, permítame un segundo que se me acaba de volar. Ya, sí. Y la segunda pregunta tiene que ver con algo en lo que usted insistió mucho durante muchas de sus presentaciones en estos 4 años, que tenía que ver con una estructura del balance de las familias, inclusive a veces de las empresas, pero en particular de las familias, y era que las familias colombianas no ahorraban y dedicaban mucho de su ingreso a cubrir consumo que habían hecho con crédito. Otra reflexión, ya usted mismo lo puso sobre la mesa a lo largo de estos 4 años, hoy una conclusión sobre el tema. Mire, la tasa de ahorro en Colombia es sumamente reducida. Ha llegado a ser 6%, ahora es un poquito más, 6% del PIB, lo cual es una ridiculez realmente. O sea, es muy difícil conseguir una inversión grande con un nivel de ahorro tan pequeño, porque lo que financia la inversión es el ahorro. Entonces tenemos una enorme dependencia sobre inversión extranjera. Lo que pasa es que esa inversión extranjera casi siempre viene destinada a las cuestiones petroleras, carboníferas, recursos naturales, y hace poco para desarrollar otro tipo de sectores que podrían emplear mucho más gente y podrían ser más beneficiosos para la sociedad. La agricultura, agroindustria, manufactura, o plomino servicios. Entonces, ese tipo de cosas debería haberse perfilado mejor, podría haberse hecho una situación mejor, pero no le veo muchas posibilidades, porque aquí estamos en una situación donde la cantidad de ahorro es tan pequeña y el consumo es tan grande y el consumo ha aumentado porque ha aumentado los ingresos de la gente y entonces no le puedes quitar los ingresos de la gente, porque este consumo masivo viene sobre todo de ingresos mucho más bajos y entonces la manera de reducir el consumo sería poner impuestos, pero estamos justamente tratando de evitar. Entonces esto parece más o menos la cuadratura del círculo. Ajá. Es una situación media difícil de resolver, pero sin duda alguna la tasa de ahorro de Colombia tiene que aumentar muchísimo más para poder tener una buena tasa de inversión y no depender solamente de la inversión extranjera que se va a destinar a determinado tipo de sectores y que en el fondo no genera empleo. Claro, y termina siendo un pasivo para nosotros también por la vía de distribución de utilidades cuando se las llevan, que presionan cuenta corriente inmediatamente y Claro se que vuelve un sí, problema. claro que sí. Entonces por eso viene tanto que al final acabamos teniendo una tasa de cambio que se revalúa cada vez más y esa revaluación genera una falta de rentabilidad a los sectores productivos porque simplemente baja sus ingresos. Y eso es un problema, o sea, yo creo que es un problema muy serio que en algún momento va a haber que el país va a tener que afrontar esa situación, evitar una relación cambiaria que le está haciendo mucho daño a la economía. Sí, perfecto.
Pasemos al otro gran frente para ustedes, que es el tema de los mercados financieros. Hágame un balance también sobre cómo terminan los mercados financieros, los mercados de capitales, perdón, en general hoy en Colombia. ¿Qué ideas le quedan sobre lo que pasó en estos 4 años con los mercados de valores? La tasa de participación del mercado de valores en la economía colombiana es sumamente reducida. Ujú, Y la verdad es que eso no ha aumentado mucho, ha aumentado un poquito, pero sigue siendo pequeña. Cuando yo llegué era aproximadamente 1,1 del PIB y ahora está alrededor de 1,5 más o menos. ujú, Ha aumentado, pero no es lo suficiente. Una economía de emergente como la economía colombiana necesita un mercado de capitales mucho más desarrollado. Había una serie de problemas que van desde cosas tan pedestres como, por ejemplo, la mayor parte de la información para inversionistas no estaba en inglés. ujú. Y entonces ahí sí difícil traer inversión extranjera que solamente se ofrece en español. Entonces hemos hecho un enorme esfuerzo para traducir toda la literatura del mercado disponible en el Internet para que esté también en inglés. Pero eso es una cuestión que uno podría decir, caramba, pero eso ¿qué cambia? No cambia mucho porque cuando hay más información y la mayor información tiene que ver incluso con el idioma con que se hace posible esa información, pues mejora el acceso de las inversionistas hacia el mercado, que es lo que queremos. Pero siguen pasando otras cosas. eh, Todavía la bolsa sigue siendo muy pequeña y creo que podría desarrollarse mucho más. Todavía podría pensarse de que otros recursos que se destinan al consumo podrían dedicarse al mercado de capital. En fin, hay mucho que hacer ahí todavía. Ujú. Y eso creo que hemos hecho, yo no me acuerdo cuántas, pero muchísimas mesas de trabajo con los diferentes agentes que operan en el mercado, desde compradores, vendedores de acciones y emisiones de valores, eh, conllevan los correspondientes, los corresponsales, los que hacen todo ese tipo de operaciones en los mercados. Y de ahí hemos sacado buenas ideas y esas buenas ideas las hemos tratado de implementar, pero creo que todavía sigue faltando un esfuerzo grande. No hay ahorro en el país. Claro. Y eso ni se va ni se da para la inversión y menos para la inversión financiera como es la de la bolsa de valores. Claro. Bueno, vamos ya entrando en la recta final de esta conversación que ha resultado muy interesante porque cuando estábamos organizando la agenda dije, tenemos que tener al superintendente porque justamente yo creo que tiene una mirada muy interesante sobre todo lo que está pasando. Una reflexión también eh, y si se pudiera en términos comparativos de cómo percibe usted que va evolucionando el mercado colombiano, el mercado de capitales colombiano y el sistema financiero colombiano con todo este tema de la disrupción tecnológica, las fintech, las billeteras digitales, etcétera. ¿Qué impresión le deja a usted y qué hizo la superintendencia en ese frente para facilitar la llegada de más tecnología que le facilite la vida a su vez a los usuarios del sistema y a todos los actores? Una reflexión sobre ese asunto. Mire, la tecnología llega al mercado porque sin duda es más barato que lo que el mercado en la situación que está ofrece. Ujú. Y eso hace que casi todos los bancos están en un proceso de digitalización muy importante. Y eso hace desarrollar el sistema financiero, aumenta la productividad del sistema y eso es mucho mejor porque reduce costos y hace más fácil la llegada. Todavía hay que hacer mucho trabajo para seguir promocionando esas nuevas tecnologías en el mercado, pero sin duda creo que hemos avanzado bastante sobre eso. Y uno lo ve, o sea, los bancos grandes ya todos tienen sus plataformas digitales, tienen sus billeteras particulares y eso se va extendiendo y apareció breve para las transacciones de bajo valor, que eso facilita mucho el tránsito hacia una economía mucho más moderna. Y yo creo que al final vamos a seguir avanzando y hay que darle toda la facilidad para que se dé ese desarrollo tecnológico. Nosotros tenemos conversaciones fluidas con las fintechs y la organización que las agrupa. Y creo que podríamos avanzar mucho más en eso. Pero lo que pasa es que la tecnología cuesta plata y la compra de nueva tecnología requiere más inversiones. Claro. Y esas más inversiones este,
con tan poco ahorro como tenemos, no hay dónde sacarlas internamente, entonces hay que buscar afuera que tiene su contraparte porque hay que entonces enviar utilidades, en fin, toda esa Hay una problemática. complejidad allí. Es una complejidad grande que al final creo que se puede resolver, entre otras cosas, haciendo más rentables los mercados. Pero para pasar a ser más rentables, necesitamos, por ejemplo, tener más una tasa de cambio no tan revaluada como la que tenemos. Pero lo paradójico es que esa revaluación es consecuencia de una emergencia de mucho dinero, una llegada de mucho dinero desde afuera y gran parte de ese dinero es de inversión extranjera. Entonces, caramba, tú dices, oiga, yo no quiero una tasa de cambio tan revaluada porque eso le quita rentabilidad a los mercados locales, a las inversionistas locales. Sí, pues, pero entonces, ¿qué hacemos? ¿Sacrificamos la inversión extranjera para que no venga y de esa manera la tasa de cambio suba y le demos rentabilidad? De repente eso puede ser el camino. Pero claro que eso también dice, oiga, pero es que la inversión extranjera trae tecnología y hace cosas nuevas y da ejemplos. Entonces, eso es un dilema complicado, no es fácil de resolver. Pero de alguna manera tenemos que resolver el problema de la tasa de cambio, porque si no, vamos a acabar asfixiando a todo el sistema productivo colombiano. Claro, claro. Bueno, superintendente, ya para cerrar la última, ¿en qué líneas hay que seguir avanzando desde una perspectiva de la regulación, del control, de la vigilancia en los mercados de capitales y en el sistema financiero? Para usted, ¿cuáles debieran ser en el futuro próximo esas líneas de acción que debieran mantenerse o fortalecerse? De esos 5 proyectos que mencioné, creo que merecen continuarse y profundizarse el de supervisión digital y el de finanzas abiertas. Esos son los más importantes y de ahí serían un montón de cosas como facilidad para las nuevas tecnologías, o de repente, qué sé yo, evitar que la tasa de cambio se revalúe para generar rentabilidad. ¿Y cómo se evita que la tasa de cambio se revalúe? Algunos me han mencionado a través de subsidios, sí, pues, pero los subsidios tienen un problema fiscal que de dónde, si hay un problema fiscal ya grande, ¿de dónde vas a sacar recursos para dar ese tipo de subsidios para evitar la revolución cambiaria? ¿No sería más fácil evitar la entrada de recursos desde afuera para evitar la revolución cambiaria? En fin, hay una serie de dilemas difíciles de solucionarse a viva voz y yo creo que merece un pensamiento grande al respecto. Perfecto, pues, señor superintendente César Ferrari, superintendente financiero de Colombia, muchas gracias por estar con nosotros aquí en este espacio en Forbes Colombia. Con mucho gusto, hasta otra oportunidad. Pues para todos ustedes estamos en este foro Banca, Inversiones y FinTech que Forbes Colombia viene desarrollando con el objetivo, como lo pueden ver, de profundizar y tener líneas de pensamiento sobre qué es lo que está pasando con los mercados de valores, con la ola FinTech y en general con el sistema financiero. Búsquennos, por favor, estamos en todas las redes sociales, estamos en nuestro sitio web forbes.co. Mi nombre es Aldemar Moreno y por favor síganos en este foro Banca, Inversiones y FinTech que vamos a tener conversaciones de primera. Recuerden que Forbes está en Colombia.